Buenos días, estudiantes del quinto grado. Muy bien, vamos a retomar lo que estamos desarrollando con la Guerra Fría. Entonces, ya netamente ahora ingresamos al desarrollo de esto que llamamos Guerra Fría. ¿Con qué? Con las propias guerras que se dieron a nivel mundial. Listo. Muy bien, entonces, hemos hablado bastante de tanto Estados Unidos como Rusia dentro de tantos aspectos que ellos consideraban importantes, pero uno de los que marcó esta disolución o los primeros factores que hacen de esta guerra una tensión completa a nivel mundial fueron la desaparición de imperios coloniales, y tenían dos colonias bastante grandes, y es la India y Egipto. Entonces, en India, en el año 1947 exclusivamente, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, mire, Mahatma Gandhi no actúa hablando de la no violencia y la desobediencia civil hacia los ingleses. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento inglés les otorga la independencia, ¿no? Y por problemas religiosos los territorios se dividen en India, que serían los hindúes, y Pakistán, que están los musulmanes. El jefe del Estado hindú fue Nehru. Muy bien, ahí empezamos con con la primera introducción. Ahora, en cuanto a lo que es Egipto, en el año 1952, luego de la caída del rey Farouk y de la renuncia de Naguib, su sucesor, no, el mando lo asume Abdel Nasser, quien en el año 1956 nacionaliza el canal de Suez, ¿no? Luego establece junto con Siria la República Árabe Unida, la RAU. Entonces dura poco tiempo y ambos países integran el Commonwealth británico. ¿Eso qué quiere decir? Se agrupa a las colonias británicas. Entonces, también se independizaron otras colonias. En el año 1960, ¿no? Se independiza el Congo de Bélgica por Patricio Lumumba, ¿no? Y en el año 1962, Argelia de Francia, de Conbembella y Boumediene. Entonces, aparte de ello, se da bastantes guerras, y eso es lo que vamos a desarrollar en este momento, que sería la guerra de Corea. Muy bien, vamos a hablar tanto de la guerra de Corea y la guerra de China, ¿no? Con Mao Zedong y Zhou Enlai, ¿no? Y la transición entre la guerra Indochina y a la guerra de Vietnam. Muy bien. Guerra de Corea, entonces se da entre el año 1950 hasta el año 1953. Entonces ahí es cuando Corea había sido una colonia japonesa, en realidad, ¿no? Desde el año 1910, y tras la Segunda Guerra Mundial fue dividida en dos países, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte estaba liderado por Kim Il-sung, y Corea del Sur con un régimen capitalista encabezado por Shin Gang-rae. Entonces ambos estaban separados por el paralelo 38, ¿no? Y en junio de 1950, Corea del Norte, ¿no? Armada por la Unión Soviética, intentó reunificar la nación e invadió Corea del Sur. Sin embargo, una coalición de los países encabezada por Estados Unidos y bajo los auspicios de las Naciones Unidas interviene para repeler la agresión. El presidente Truman envía la séptima flota del Pacífico y las tropas acantonadas en Japón bajo la bandera de la ONU. Entonces, el encargado de las acciones militares fue el general MacArthur, quien derrota al ejército norcoreano y conduce las tropas al norte. No solo la intervención militar china y la ayuda soviética permiten, ¿no?, que a los norcoreanos equilibrar la situación. Ante la amenaza de una invasión del ejército chino, MacArthur intenta utilizar las bombas atómicas contra el país, pero el presidente Truman se opuso y lo destituye. La contraofensiva lenta y sostenida de los norteamericanos y los aliados permitió situarlos de nuevo en torno al paralelo 38. Finalmente, en julio de 1953 se firma el armisticio de Panmunjom, ¿no?, por el cual se crea una zona desmilitarizada entre las dos Coreas, el cual se mantiene hasta la actualidad. Corea sigue dividida en dos estados, y aún Corea del Norte tiene las dinastías que le llevan a la familia Kim, ¿no? Muy bien, mientras se daba la guerra de Corea, también tenemos lo que es la Revolución China, que se da en el año 1949. Ahí tenemos dos personajes importantes, Mao Zedong y Zhou Enlai, ¿no? Con ayuda soviética y liderando, esta revolución campesina, derrocan al emperador Chiang Kai-shek, quien huye a Formosa, que estaba en Taiwán, ¿no? Y es apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Creando ahí la China nacionalista.
En este contraste surge la China popular, que también fue comunista. Posteriormente se produce la ruptura chino-soviética en el año 1962, ¿no? El marxismo aplicado a China se llama maoísmo, perdón, ¿no? En 1966 se produce la llamada Revolución Cultural, ¿no? Y una purga de quienes no compartían el pensamiento de Mao Zedong, ¿no? En 1917 China ingresa a la ONU, ¿no? Y en 1972 Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, visita China. Ahora, en el año 1976 Mao Zedong y Zhou Enlai mueren. Y luego de un momento de confusión, Deng Xiaoping asume el poder y continúa con las transformaciones de China. En el año 1983 se produce la matanza estudiantil en la plaza de Tiananmen. No peso a ello, Deng Xiaoping sigue adelantando el poder. Muy bien, a ver, esta revolución en realidad, así como en resumen como les he dado, no tiene dos líderes por el cuales tienen que luchar toda la ideología. Recuerden, la China popular era la China comunista, ¿no? Y la China nacionalista. ¿Cuál es el gobierno que actualmente está en China? Es el popular o comunista. ¿Listo? Gracias a estas ideologías aún todavía surge. China es el único país comunista que ha logrado el desarrollo y hasta la actualidad lo podemos ver. Muy bien, entonces, de esta guerra indochina que vamos a situarnos en el año 1953, 56 y entre los demás, nos pasamos al siguiente tema. La guerra indochina se da en el año 1948 hasta el año 1975, en realidad. ¿Y esto a qué hace referencia? La península indochina era una colonia francesa ocupada por Japón también durante la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, Vietnam, Laos y Camboya intentan independizarse también de Francia. Vietnam formaba parte de la mencionada península y fue una colonia francesa ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Y hacia finales del conflicto surge Viet Minh, un movimiento de liberación con una ideología marxista, ¿no? Encabezado por Ho Chi Minh. Este declara la independencia del norte del país en septiembre de 1945, mientras que en el sur fue reocupado por los franceses. Hanoi fue declarado la capital de Vietnam del Norte. Entonces Francia intenta reocuparla en totalidad su antigua colonia a partir de 1948, pero lo que desata un largo conflicto con los norvietnamitas. La Unión Soviética y China comunista apoyan a Viet Minh, mientras que los Estados Unidos apoyan a Francia. En 1945 los franceses fueron derrotados decisivamente en la batalla de Dien Bien Phu y debieron retirarse del país. Entonces ese mismo año se celebra la conferencia de París, donde se acuerda dividir la península en dos zonas, ¿no? Al norte estaba la República Democrática de Vietnam, gobernada por Ho Chi Minh, y al sur estaba la República Nacionalista de Vietnam, gobernada por Dien Diem. La primera se constituye un gobierno comunista y el segundo capitalista. La frontera se establece en el paralelo 17 y se declara la independencia de Laos y Camboya. Muy bien, entonces, a la siguiente vamos a ver cómo es que se desarrolla netamente esto que llamamos la guerra de Vietnam, ¿no? Y no olviden, por favor, anotar todo lo que conlleva los puntos importantes de la guerra de Corea y también de las colonias que ya se han independizado, ¿no?